Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos bem-vindos ao Fala Quem Sabe, o podcast que só ouve quem tem algo realmente interessante para dizer. Nessa edição, conversamos com o professor Dr. Eribe Caballero Campos, da Universidade Nacional de Asunción e presidente da Sociedade Científica do Paraguai. Ele é autor de vários livros e tem inúmeros artigos científicos publicados em revistas internacionais. O professor Uribe é um sujeito ocupado, porém, nos concedeu um espaço no seu precioso tempo para conversarmos um pouco sobre a Guerra do Paraguai, como denominamos aqui no Brasil, ou, como preferem alguns, Guerra da Tríplice Aliança, porque também envolveu Argentina e Uruguai. As crianças brasileiras tomam conhecimento deste fato logo nos primeiros anos do ensino de história, no início do primeiro grau. Aprendemos a versão brasileira. E o outro lado, o lado paraguaio? Como eles veem esse conflito? Como é ensinado às suas crianças esta cena histórica, triste e lamentável, porque matou quase 200 mil pessoas? É o maior conflito da região. Nunca houve outro igual, ainda bem. A guerra começou, de fato, em 1864 e continuou até 1870, provocando grande destruição, sobretudo do lado paraguaio. O líder dos paraguaios, o Marechal Francisco Solano Lopes, foi morto em 1870 por soldados brasileiros na famosa Batalha de Cerro Corá. O Marechal Solano Lopes, de vilão, virou herói entre os adolescentes do país vizinho. Hoje ele é comparado a Che Guevara e sua imagem estampa camisetas e outros produtos. O professor Uribe, a quem reitero os agradecimentos pela atenção, conta isso e muito mais nesta rápida conversa com o Fala Quem Sabe. Boa audição a todos. Eu queria, professor, já agradecendo a sua participação aqui no nosso podcast Fala Quem Sabe, eu queria saber do senhor como os paraguaios denominam o conflito entre o Paraguai e a Tríplice Aliança. Bueno, un gusto, Joao, por la oportunidad de hablar con você y con toda su audiencia. Para los paraguayos, a guerra, el nombre da guerra para nós es a guerra contra a Triple Alianza. Mas también nosotros nombramos a la guerra como Guerra Guazú. Guazú quiere decir en guaraní grande. Entonces también a veces se habla como la Guerra Grande, porque no debemos olvidar que Paraguay participó de los dos conflictos bélicos más importantes que hubo en Sudamérica desde la independencia: la guerra contra la Triple Alianza y la guerra del Chaco. E na visão dos paraguaios, quem começou esse conflito? Bueno, en la visión tradicional histórica paraguaya, iniciada a comienzos del siglo pasado, se toma como una cuestión de una rivalidad por el dominio del Río de la Plata entre Brasil, Paraguay y la política imperial brasileña de penetrar no solamente en el Paraguay, sino que también en Uruguay, que fue el que finalmente da origen al conflicto. Actualmente, con los descubrimientos, las investigaciones más recientes, la interpretación que se tiene es que Brasil, en su política de expansión y de necesitar la libre navegación del río Paraguay y del río Paraná para llegar al Mato Grosso, que formaba parte de ese proyecto de expansión, es ahí donde chocó con los intereses paraguayos que pretendían, por sobre todo los intereses paraguayos, mantener la soberanía de esos ríos, en el sentido de que por una cuestión de seguridad. Y de ahí comenzaron a producirse tensiones que fueron creciendo a lo largo de los años, y finalmente con la
invasión brasileña a, a Uruguay en octubre de 1864, Paraguay dio cumplimiento, y eso es algo muy importante porque a veces no se menciona en la bibliografía brasileña. Paraguay envió el 30 de agosto de 1864 una nota protesta advirtiendo al gobierno imperial de que si las tropas imperiales atacasen al Uruguay, el Paraguay se consideraría en guerra con el Brasil. Y eso es lo que se cumplió cuando la expedición comandada por el general Resquín y sí, entonces coronel Vicente Barrios, va sobre el Mato Grosso y va ocupando las fortalezas brasileñas que eran las posiciones más cercanas al Paraguay. Então, na verdade, quer dizer, a história começa em função da invasão brasileira para apoiar os colorados no Uruguai, né? Quer dizer, que havia um conflito, né, entre blancos e colorados no Uruguai. Os blancos eram aliados do Paraguai, né, e o Paraguai usava o porto de Montevidéu para escoar as suas exportações, né? E quando estava aquela disputa, o Brasil apoiava de um lado e o Paraguai do outro. Então, o Brasil invade e daí nasce o conflito. E como Francisco Solano Lopes ele é percebido, aqui nós o chamamos de ditador, como ele é percebido no Paraguai? Sí, bueno, no Paraguay, incluso en círculos académicos, algunos considéranse como reivindicadores de la política de Francisco Solano López, y a eso se les denomina lopistas. Y otros que son sumamente críticos con todo lo que es su gobierno son considerados los antilopistas. Entonces, depende mucho de qué sector sea el que uno consulte, puede darle una respuesta u otra, ¿verdad? Para algunos es un héroe, para otros es un tirano, para unos era un estadista, para otros era sencillamente un hombre que se aprovechó de su posición política, social y económica. Eh, Concretamente, en mi caso, yo considero que Solano López fue un hombre que formaba parte de una familia que se había apoderado del control del Estado a partir de la muerte después de José Gaspar Rodríguez de Francia, de su larga dictadura. El padre de Francisco Solano López, Carlos Antonio López, diseñó una presidencia con un modelo un poquito más con un modelo político que distribuía más el poder, pero en el que él tenía una fuerte preeminencia. O sea, era una república de tipo conservador en lo político. De hecho, él mismo decía que el Paraguay no estaba listo para la democracia y para las instituciones liberales. Por lo tanto, el poder absoluto del presidente de la República, porque los congresos se reunían solamente una vez cada 5 años. Entonces, Solano López se formó en la escuela de su padre y para algunos es un héroe que se sacrificó por la patria y que murió el 1 de marzo de 1870. Ahora, lo que llama mucho la atención con respecto a Solano López es que a lo largo de la historia va cambiando su rol. Para algunos, al principio fue considerado culpable de la guerra por el propio gobierno paraguayo, por una ley de la nación, se le confiscaron sus bienes, después empezó una etapa reivindicatoria. Desde 1936 hasta el final de la dictadura estronista fue prácticamente un héroe que no se podía cuestionar, era el héroe máximo de la nacionalidad. Con la transición a la democracia comenzó a hacerse una revisión de su figura histórica y de sus actuaciones, y eso ha ayudado a acercarnos más a un hombre preso de las circunstancias que le tocó vivir y que además tuvo que enfrentar a un conflicto para el cual el país no estaba preparado. Con esto se rompe mucho la idea de que el Paraguay era una potencia militar, que muchas veces también la bibliografía brasileña lo presenta así la situación del Paraguay antes del conflicto. Essa é uma pergunta que eu ia fazer para o senhor. É verdade que, no período da guerra, o Paraguai era uma nação, comparado às demais, Argentina, Uruguai, Brasil, era uma nação desenvolvida, assim, mais poderosa? De que ya tenía el Estado Nacional, había avanzado bastante en su proceso de conformación, sin duda, pero de que era una nación
desarrollada, desenvolvida, que tenía riquezas. Eso no es cierto, ¿verdad? Eso forma parte de una cuestión, de un mito que se fue construyendo en ese proceso reivindicatorio de la figura de Solano López. Y hoy estudios que demuestran que efectivamente la economía paraguaya era una economía ordenada, tenía una moneda que tenía cierta solidez, pero no era el país rico. Empezó un proyecto con Carlos Antonio López de modernización, pero estaba en una etapa muy incipiente cuando estalla el conflicto. E qual era o papel dos ingleses nesse conflito, professor? La versión tradicional y la apoyada también por una versión eh, antiimperialista de los años 60 le convirtió a Inglaterra en el cuarto aliado. Lo que hoy sabemos es que Inglaterra incluso intentó mediar en el conflicto con la famosa misión Gold. Inglaterra tenía muy buenas relaciones con el gobierno, tanto de Carlos Antonio López como de Francisco Solano López. De hecho, las inversiones inglesas en términos a través de del negocio con el Estado eran el comercio con Inglaterra era mucho más elevado hasta antes del conflicto, antes de la guerra Guazú, y prácticamente después de 1880 recién comienzan a haber nuevamente inversiones inglesas en el Paraguay de gran porte, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por lo menos hoy, ante las evidencias que se tienen, más allá de que obviamente Inglaterra era el gran imperio en ese momento que se produce la guerra contra la Triple Alianza, la intervención inglesa en este conflicto por lo menos no es evidente. Las luchas y la guerra entre los cuatro países es consecuencia de las rivalidades y los intereses políticos, económicos y sociales de las élites de los cuatro países involucrados. O senhor tem uma visão bastante crítica dessa guerra e até do Solano Lopes. Por quê? Como o senhor particularmente vê isso daí? Yo no sé si es crítica, lo que nosotros, o sea, en mi caso, yo vengo de una formación académica en el área de historia y lo que tratamos de buscarnos es acercarnos a la realidad del documento y de la realidad, tratar de reconstruir y comprender lo que pasó en ese momento, ¿verdad? Y lo que uno se da cuenta es que efectivamente el Paraguay no estaba listo para el conflicto, ¿verdad? Entonces, con la lectura de documentaciones, el hecho de que prácticamente para 1867, menos de 3 años de inicio del conflicto, ya no se contaba con suficientes alimentos, se tuvo que movilizar a la población civil. Entonces, evidentemente la población civil fue la que más sufrió todo el embate de la guerra. La búsqueda de soluciones pacíficas, en un principio se intentó, incluso Solano López hace una negociación con Mitre unos días antes de la famosa batalla de Curupaytí, pero tampoco se llega a ningún acuerdo concreto. Entonces, aquí no es, porque generalmente las preguntas que se suelen hacer es, ¿Solano López fue el culpable de la guerra o no? Yo no creo que Solano López fue el culpable de la guerra. Creo que las circunstancias y los intereses y la política imperial brasileña chocó con un gobierno que en este caso consideraba que estaba en condiciones de detener ese avance imperial y lamentablemente fue un error de cálculo para el Paraguay en este caso, porque rápidamente el gobierno blanco cayó, que como usted bien lo mencionó, era su aliado. Y también aquí hay un elemento importante de no olvidar, ¿verdad? Eh, el sector encabezado por Urquiza, los unitarios en Argentina, le habían prometido a Solano López de alguna forma la neutralidad de Argentina en ese conflicto, cosa que no se cumplió y finalmente Argentina terminó uniéndose al Brasil contra el Paraguay. Como essa guerra ela é ensinada? De que ponto de vista ela é ensinada para as crianças? Quer dizer, qual a memória que se tem dessa guerra aí no Paraguai, ainda hoje? Luc Capdeville es un historiador francés que habla de que la guerra de la Triple Alianza es como un macizo dentro de la memoria histórica de los paraguayos. O sea, cuando usted habla con cualquier persona en este país, siempre le habla de la guerra. La guerra está muy presente en nuestras calles, en nuestras imágenes, en todo lo que
es el tema de la recordación. De hecho, la mayor parte de la bibliografía en los últimos años trata sobre el tema de la guerra, o sea, es algo que llama mucho la atención. ¿Y cómo se enseña? Y se enseña, hoy hay una renovación en la forma de aproximarse a la guerra, entonces, por ejemplo, ya se habla de qué pasó con las mujeres, qué pasó con los niños, más allá de esa historia heroica y, como dije, una historia de bronce, trata de ser una historia más humana que se acerque a la realidad de cómo afectó el conflicto a la vida del país en todos sus aspectos, pero se sigue insistiendo mucho con el aspecto bélico, ¿verdad? Que es lo que prevalece, ¿verdad? O sea, en los exámenes a los chicos se les pregunta cuáles fueron las batallas, cuáles fueron los principales jefes, ¿verdad? O sea, todavía sigue teniendo preeminencia el aspecto bélico militar frente a otros aspectos que terminaron afectando muy fuertemente al desarrollo del país. E essa situação que o Paraguai vive hoje, ele tem alguma conexão com a guerra ainda? Yo creo que no. O sea, durante mucho tiempo siempre se ha responsabilizado a la guerra del atraso del Paraguay, ¿verdad? Hay un presidente, Emilio Aceval, quien fue un combatiente, tenía 16 años cuando combate en la batalla de Costañú y se convierte en presidente de la República en el periodo 1898-1902, que en su mensaje al Congreso dice que el Estado paraguayo había recuperado el nivel presupuestario de antes de la guerra en ese año 1900. Y asimismo, si vemos, hay un censo en 1898 que nos habla más o menos de que estábamos recuperando el nivel poblacional, principalmente por el aporte de algunos migrantes que habían llegado. Entonces, podemos decir que obviamente todo conflicto y más las características que tuvo la guerra contra la Triple Alianza por la cantidad de gente muerta, pero acá siempre yo aclaro en mis clases, cuando vemos la cantidad de muertos, que más o menos es tres cuartas partes de la población, esas tres cuartas partes de la población, la mayoría murió de hambres, de enfermedades, de las consecuencias conexas de este conflicto, porque el Paraguay, no debemos olvidar que después de ser derrotada la flota el 11 de junio de 1864, 65, perdón, prácticamente el Paraguay se quedó totalmente aislado, ¿verdad? Por lo tanto, eso dificultó muchísimo la provisión de medicamentos, de pertrechos y todo lo que se necesitaba para la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, esas circunstancias fueron bastante dolorosas y obviamente que tuvieron su impacto, pero hoy, después de más de un siglo y medio, seguir responsabilizando la situación del Paraguay por lo acontecido hace un siglo y medio, creo que no es serio y no es correcto. O senhor fala na pesquisa que eu fiz, uma rápida pesquisa, o senhor fala muito que hoje, no livro que eu citei para o senhor, que é o seu livro, Um País Ocupado, o senhor fala que o Solano Lopes ele é cultuado, é meio que comparado a Che Guevara. É isso? Eh, ¿Você pode repetir a pergunta? Porque eu não pude ouvir isso. Não, o senhor fala que no seu livro Um País Ocupado, o senhor fala que o Paraguai, hoje, os jovens, eles andam com camisas com a estampa do Solano Lopes, quase que comparando com o Che Guevara. Isso se mantém? E de onde nasce essa similaridade com o Che? Eso nace porque Francisco Solano López, en ese proceso de reivindicación como héroe frente a ser considerado el culpable de la guerra a comienzos del siglo XX, eh, la figura de Solano López es una figura que trasunta todo el espectro ideológico paraguayo. Es reivindicado por el sector más conservador, es reivindicado por el sector de centro izquierda e incluso por la izquierda más dura, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Solano López, desde la percepción de esas teorías antiimperiales de los años 60, es visto como un líder antiimperialista. Entonces, ahí es donde surge también esa idea de que Solano López fue un hombre que se enfrentó al imperialismo, en este caso al imperialismo británico. Tem uma disputa, o bisneto, eu estava pesquisando, nem sabia que
esse personagem existia. O bisneto do Solano Lopes, o Miguel Solano Lopes, ele diz que a disputa entre o Brasil e o Paraguai ela termina com a devolução de um canhão que foi feito, um canhão, eles chamam de canhão cristão, que está no Museu Histórico como uma relíquia de guerra aqui no Rio de Janeiro. Qual a simbologia disso? Quer dizer, o que Eh, significa? el, lo que ocurre es que Argentina, por ejemplo, devolvió todos los trofeos de guerra en 1954. Uruguay lo hizo en 1885. Brasil fue devolviendo por partes, devolvió el libro de oro en la década del 70, después devolvió los documentos que formaban parte del Archivo Nacional de Asunción en 1900, en la década del 80. Pero hay algunos objetos que quedaron, como en este caso el más simbólico es el cañón cristiano, porque este cañón cristiano fue fundido con las campanas de las iglesias, por eso se llama cristiano. Y tiene un lema que dice de la iglesia al Estado. Entonces, primero porque era muy portentoso, porque era bastante grande, fue uno de los más grandes fundidos en la fundición de hierro de Bicuí. O sea, es como un símbolo de la capacidad industrial que llegó a desarrollar el Paraguay preguerra, o en este caso durante la guerra. Y por eso esa simbología es muy importante, su devolución. O sea, con eso prácticamente quedaría cerrado esa disputa que existe entre el Brasil y el Paraguay sobre ese pasado, ¿verdad? O sea, deberían hacer esa devolución. De hecho, creo que hubo algún intento hace como 10 años y habría que retomar nuevamente esas negociaciones entre los estados. A família do Solano Lopes ela ainda é influente no Paraguai, os descendentes da família Solano Lopes? Muchos de ellos son destacados profesionales y están en distintos ámbitos, ¿verdad? De hecho, usted mencionó al embajador que ya hoy está fallecido, ¿verdad? Pero en ese sentido es importante señalar que muchos de ellos están en diferentes ámbitos. Aqui no Brasil, assim, a gente tem uma percepção, eu não sei se isso é fruto desse passado, dessa disputa, mas a gente tem uma percepção. Eu mudei recentemente, lendo mais, tendo amigos paraguaios, quer dizer, uma percepção não nada positiva do Paraguai. Como é que se faz para mudar isso? Essa percepção que o brasileiro ficou do Paraguai. Bueno, ahí hay una cuestión que también tiene que ver mucho con el presente porque hay un grupo de colonos brasileños que ocuparon y que comenzaron a comprar tierras en la década del 60, del 70, que coincide con la marcha hacia el este impulsada desde el Paraguay con la marcha hacia el oeste que venía de la política varguista, ¿verdad? Entonces, ahí hay una especie de rivalidades que a veces incluso viene con un contenido de reivindicación nacionalista. De hecho, ahora en esta campaña electoral hubo un candidato que hablaba de expulsar a estos brasiguayos, como le llamamos aquí. Entonces, ese tipo de cosas tiene otro tipo de contenido que tiene no mucho que ver con la historia, sino más bien con el presente, ¿verdad? Y que yo no sabría cómo responder correctamente a su pregunta. Estava lendo antes da nossa entrevista sobre os números de mortos, né, do lado paraguaio. Se tem algum estudo, alguma ideia de quantos paraguaios morreram durante o conflito? Ahí también empieza uno de los grandes mitos, ¿verdad?, que se construyeron sobre el conflicto. Se hablaba de que había 1 millón de paraguayos y que más o menos 800.000 murieron. Hoy en día, con investigaciones que se realizaron, con el cruce de censos y de otras informaciones, se puede saber más o menos que la población del Paraguay en 1864 estaba entre 400.000 y 500.000 habitantes. Los sobrevivientes, dependiendo de qué censo se tome, podrían ser entre 120.000 y 220.000. Entonces,
Si tomamos 120.000, quiere decir que prácticamente 3 de cada 4 o 4 de cada 5 paraguayos y paraguayas murieron durante el conflicto. Si tomamos el de 200.000, estamos hablando prácticamente de 2 de cada 4, era casi el 50%, pero teniendo en cuenta que la mayor parte de los muertos fueron los varones, eran varones adultos. Entonces ahí es donde, dependiendo, vuelvo a insistir con qué censo posterior a la guerra se cruza la información previa, se puede tener más o menos. Igual en ambos casos, tomando los dos números, es una catástrofe que ningún país del mundo, y por sobre todo en América Latina, vivió, ¿verdad? O sea, perder gran parte de su fuerza productiva en menos de 5 años, eso es tremendo, ¿verdad? Además, tener en cuenta que las tropas de ocupación estuvieron hasta 1876, porque a veces siempre se piensa que la guerra terminó el 1 de marzo de 1870 y todo acabó, pero acá estuvieron 6 años las tropas de ocupación todavía, con todo lo que conlleva el hecho de tener fuerzas militares ocupando un territorio recientemente arrasado por un conflicto bélico. Agora, eu estava nessa pesquisa que eu estava fazendo aqui para conversar com o senhor. Eu queria perguntar se procede essa percepção aí no Paraguai de que a percepção, o Duque de Caxias, que é o patrono do Exército Brasileiro, ele tem uma percepção positiva junto aos paraguaios, porque para ele a guerra terminou quando o Paraguai praticamente já não tinha mais forças para reagir. E ele foi substituído pelo Conde D, que era um francês, genro do Dom Pedro II, e ele continuou a guerra até matar o Solano Lopes em Cerro Corá. Procede essa percepção da diferença entre os dois, o Conde D e o Duque de Caxias? Lo que ocurre es que con el Duque de Caxias no se cometieron todos los excesos que sí se cometieron en esa última etapa, donde ya no fue una guerra clásica, ¿verdad? Donde a veces los combates y la diferencia numérica, la capacidad entre ambos ejércitos contendientes se notó mucho más. El país ya estaba más devastado. La columna que encabezaba López estaba yendo hacia el norte, donde ya casi no había poblaciones, lugares donde aprovisionarse. Entonces eso llevó a que la guerra durante el periodo de la comandancia de EU fuese mucho más violenta con la población civil, que tenga las disputas sobre el tema de que si se ordenó o no ordenó quemar el hospital de Piribebuy. Hay una parte que dicen que sí, otras investigaciones recientes hablan de que fue consecuencia de un ataque dentro del bombardeo. Bueno, cosas como esas que van haciendo que efectivamente situaciones extremas que efectivamente hacen que la imagen de EU sea mucho más negativa que la de Caxias. Professor, para a gente finalizar, que o nosso tempo já está se esgotando, hoje, nessas disputas políticas que existem entre Brasil e Paraguai, em algum momento, essa questão do imperialismo brasileiro, do tempo das guerras, eu digo inclusive com relação a Itaipu, quer dizer, tem em algum momento essa lembrança dessa disputa que houve no passado, ela vem para o presente? Sí, siempre se hacen alusiones a ese pasado, ¿verdad? Con respecto a Itaipú, por ejemplo, hay que recordar que en el marco de esas negociaciones con Itaipú es que Paraguay consigue que se le devuelva el libro de oro, la devolución de los documentos, o sea, siempre está en ese doble plano del presente y de la realidad de lo que significa Itaipú con respecto al tema de la recordación y de todo lo que significó la guerra contra la Triple Alianza. Y ahí también hay que recordar que hoy en día hay distintos sectores, gente que está especializada en el tema de energía, que habla de que Paraguay no sacó todas las ventajas que pudo haber sacado con lo que conllevó la construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú, ¿verdad? Por lo tanto, se considera de que ahí Brasil hizo valer su posición de potencia regional con respecto al país y además de la dependencia fuertemente que tenía el régimen estronista de la ayuda brasileña, ¿verdad? En todo sentido. Entonces, eso
hace que hoy que estamos empezando, que tiene que empezar la renegociación del tratado, que esas cuestiones vayan surgiendo. Y obviamente haciendo alusión a la guerra. Bom, professor, o nosso tempo está se esgotando. Eu quero agradecer a sua atenção. Eu aprendi bastante. Eu acho que é importante a gente ter uma visão do outro lado, conhecer o outro lado da história, né? Porque a gente tem sempre, quer dizer, eu mesmo, quando era criança, aprendi a gente chama de primário aqui, os primeiros anos da escola, né? A gente tem uma visão totalmente diferente dessa que o senhor coloca. Eu acho importante, para a gente ter um quadro real da situação, a gente conhecer todos os lados e daí sim formar uma posição. Se bem que os livros mais recentes estão revisando uma série de coisas que foram escritas, ditas, né, no passado e que não correspondem à verdade, né? Eu agradeço o seu tempo e a sua atenção para conosco aqui no Fala Quem Sabe. Eu agradeço a você e a seus ouvintes por esta oportunidade de falar da história comum de nossos países. Uma história muito dolorosa, ¿verdad? Porque fue un proceso muy duro que finalmente para los paraguayos siempre trae una tristeza, ¿verdad? Recordar, lembrar, ¿verdad? Pero agradezco mucho al Señor y para Benicio por la oportunidad y porque tiene este espacio para poder ir intercambiando informaciones. Muchísimas gracias. Graças a você. Obrigado. Obrigado.